de regreso ya en Jalisco a Futuro. Y doctor, antes de irnos a la pausa, nos planteaba el doctor precisamente este panorama de cómo han incidido algunas voces en los procesos democráticos, en los procesos electorales. Mencionaba el caso actual, por ejemplo, de los desaparecidos, bueno, que no es tan actual, pero que ha hecho crisis, ¿no? Recientemente el tema de la diversidad sexual. Yo agregaría el caso de los feminicidios también, estas mujeres que están permanentemente en la calle también reclamando justicia y un alto a estos homicidios. En este sentido, ¿qué encontró usted, doctor, o cómo realmente se reflejan estas actividades de la sociedad en las calles, en la vía pública, luego ya en las urnas? ¿Cómo influyen? Bueno, primero, yo creo que estas expresiones de descontento, frustración, exigencia que tienen muchos ciudadanos, pues son el resultado del deterioro de la capacidad institucional del Estado para gobernar, digamos, impartiendo justicia, procurando seguridad, definitivamente. O sea, lo que está pasando en el país en ese sentido, pues es consecuencia del deterioro institucional que tiene la nación. Pero el otro aspecto muy interesante de esto tiene que ver no solo con lo que señala Gerardo, sino con lo que señala Jaime también, en el sentido de que tampoco podríamos rasgarnos las vestiduras o ser también demasiado pesimistas, porque hay que reconocer que la democracia que tenemos, con todas sus limitaciones e incapacidades, en gran medida ha sido consecuencia de la acción organizada, quizá no necesariamente de forma todo el tiempo contundente, todo el tiempo consistente, pero sí de la voluntad de muchísimos ciudadanos que presionaron el cambio, ¿no? Es decir, por ejemplo, en Jalisco, desde luego que ha habido movimientos diversos alrededor de agendas muy ciudadanas sentidas que han sido respaldados con claridad. O sea, desde no solamente las reivindicaciones de género, por ejemplo, sino también aspectos relacionados con la ecología, con la recuperación de la ciudad, la capacidad de gestionar el territorio, con cuestiones medioambientales, el uso de la bicicleta, todo el tema de la gestión de la vida de los barrios y en general, claro, la lucha por la transparencia, por la rendición de cuentas. A nivel nacional es clarísimo, la agenda de transparencia, de derecho a la información, de la lucha contra la corrupción, pues ha sido presionada por la sociedad civil. Hace muchos años Alicia escribió un artículo sobre el cambio político en Jalisco y ella decía, bueno, si me equivoco me va a corregir, la democracia en Jalisco fue el resultado, fue un proceso sin sujeto, ¿no? Decía ella, aduciendo a esta tesis de que, bueno, tenemos reglas democráticas, pero no necesariamente un electorado, o como dicen en inglés, una constituency democrática. Bueno, a lo mejor hace muchos años, ya se estudiará 20 años, no me acuerdo, pero yo creo que sí ha habido una sociedad civil, y creo que eso va en la dirección de lo que comenta Jaime. Ha habido presión de la sociedad civil, ha habido un esfuerzo ciudadano, y ese sector ha presionado el cambio. Ahora, ¿qué ha pasado? Bueno, por ejemplo, hablemos de los candidatos independientes. Pedro Kumamoto ha sido verdaderamente un candidato independiente, no viene de ningún partido, no se recicla, y fue un triunfo espectacular. Es decir, hay un sector que asume la ciudadanía de manera clara, con pocos recursos, bueno, porque además ser buen ciudadano en este país es muy complicado, pero bueno, hay fuerzas sociales y civiles que presionan la expansión de la democracia y su generalización, y en ese sentido yo coincidiría con Jaime que bueno, es una beta muy importante de análisis, que yo no toco lo suficiente en el artículo. Lo que yo digo es que esas, o de alguna manera lo implico, esas expresiones han propiciado que los partidos se reciclen, que por ejemplo los políticos cambien de partido, asuman discursos antipartidistas para decirle al ciudadano el discurso que el ciudadano quiere escuchar. Pero ¿cómo? Pero hay un proceso ahí complejo de manipulación del ciudadano o de como maniatarlo para que el ciudadano no pueda al final hacer avanzar una agenda
que represente el bien público, el interés general, porque además muchos ciudadanos llegan al poder, se convierten en funcionarios y son atrapados por la lógica de la burocracia o la lógica de la administración pública, es decir, y por el conjunto de factores que impiden. Habría que ver cómo existen mecanismos en el sistema político que impiden la representación eficaz de los intereses ciudadanos generales a la hora de hacer, por ejemplo, la agenda legislativa o de propiciar un comportamiento adecuado de los poderes, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, etcétera. O sea, tendríamos que meternos más a estudiar realmente cómo se da la política y cómo es que el sistema político aún sigue siendo incapaz de responder esas demandas, de darles cabida, de procesarlas adecuadamente. Eso tiene que ver con la calidad de nuestra democracia. Y yo coincido con Jaime, estamos viviendo no quiero usar de la palabra proceso, porque a veces no dice nada, pero sí como un tiempo que nos debe llevar a reflexionar sobre cómo verdaderamente podemos hacer eficaz y efectiva la democracia. Más allá, como decía Alicia, de las reglas electorales y, como dice Gerardo, procurando que haga efectivos y eficaces los derechos realmente. Esa reflexión es la que el país tiene que hacer, al margen de que tengamos líderes muy legitimados en el gobierno. No es una democracia de líderes ni de partidos la que necesitamos. Necesitamos una democracia de ciudadanos, de organizaciones, de instituciones que respondan a los intereses de esos ciudadanos. No la democracia elitista, competitiva solamente, o de partidos. Esa ya demostró sus limitaciones. Llega hasta un punto y no va más allá. Necesitamos una nueva forma de democracia. No estoy diciendo que hay que dar al traste con la otra, ni muchísimo menos, pero sí una que nos permita que los ciudadanos sean mejor representados en las decisiones del gobierno. Yo creo que esa es la discusión en este momento. Y vamos a regresar con esto precisamente para escuchar la voz de nuestros invitados sobre este planteamiento que usted hace, doctor. Vamos a la pausa.